Hola, soy Antonio Casero, llevo 55 años en Menorca, es decir, desde los 18 años hasta los 75 que tengo ahora, toda la vida la he hecho aquí. Y entonces me he dedicado al mundo del comercio toda mi vida y luego he tenido mis preocupaciones sociales y culturales que la he estado defendiendo y desarrollando en la vida política menorquina. Entonces me han invitado a la tertulia del Ateneo. Yo en esa tertulia lo que quiero plantear es un debate donde hablemos qué es lo que sucedió en los años 50 y 60 en el mundo que configuró muchas políticas que ahora estamos sufriendo. Es decir, yo hablaré de la guerra, de lo que significó la guerra de Argelia, lo que significó las movilizaciones de Estados Unidos y el comportamiento tan duro que tuvo Kennedy con respecto a los pueblos sudamericanos y a los pueblos africanos. Hablaré de Asia, hablaré de África, hablaré de Israel y la guerra de los 6 días y luego me centraré en dos temas: en el bloque soviético con los problemas de Polonia, Hungría y Checoslovaquia y en Occidente con los problemas de lo que se llamó la primavera del 68 en Francia, Alemania e Italia. Es decir, no fue una revolución proletaria ni mucho menos. Aquello fue un cuestionamiento del sistema, una rebelión de estudiantes que terminó, que se cosechó muchos triunfos en el mes de mayo. En el mes de junio la cosa se complicó y en el mes de julio todos esos grandes dirigentes se oscurecieron y formaron parte de las grandes empresas del sistema. Es decir, que el sistema lo había absorbido. Y eso ya lo había dicho Herbert Marcuse en mayo del 68. Cuidado, que el capitalismo es un estómago muy grande que tiene una capacidad de absorberlo y de triturar todo lo que va en contra del sistema. Cantriay patrocina este programa. Calle Ruiz y Pablo 41 de Almagro.